Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a dar continuidad a este curso que tenemos sobre el análisis del sistema educativo mexicano, que es un curso, pues bueno, bastante interesante y sobre todo que nos va llevando no solo desde el punto de vista político, sino también histórico, social, económico incluso, sobre la realidad de nuestro país y cómo todos estos factores han menguado o han intervenido para que se vaya estructurando de alguna manera nuestro sistema educativo. Bueno, antes que nada, presentarme, mi nombre es David Enríquez, doctor en educación. Y bueno, lógicamente vamos a apoyarlos a ustedes en esta tercera sesión para que pues conozcamos más a fondo, conozcamos más detalladamente cómo se fue consolidando nuestro sistema educativo nacional. A nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, se les da la más cordial bienvenida y bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para dar inicio a esta sesión. Bien, ok, perfecto. Y vamos, ya está, ya quedó. Bueno, eh, en la sesión anterior estuvimos viendo cómo después del gobierno por revolucionario, después de la Revolución Mexicana, perdón, los siguientes gobiernos tratan de estructurar nuestro sistema educativo. Precisamente con Álvaro Obregón se funda la Secretaría de Educación Pública y quien da un fuerte impulso a la educación es el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Y José Vasconcelos lo logra a través de sus misiones culturales, a través de concebir a la escuela como una casa del pueblo, a través de difundir nuestra historia, impulsando el muralismo en México, llevando a cabo campañas de alfabetización en los rincones más alejados de nuestro país y considerando a los otros alfabetizadores, a estas personas, como unos misioneros de la educación. Bueno, resulta que se va consolidando nuestro sistema educativo mexicano. Plutarco Elías Calles también, asimismo, impulsa una educación plenamente laica, una educación que da muy fuerte apoyo al sector rural, básicamente. Pero más adelante, con Lázaro Cárdenas, pues encontramos una educación con un toque plenamente socialista, una educación con estructuras marxistas, con estructuras que incluso eran claramente de tinte social, mucho de justicia social, de equidad, de reparto agrario. De hecho, hablamos precisamente que en las escuelas se difundían las doctrinas o los principios socialistas soviéticos. Eso es bastante interesante. Bueno, esta idea de un socialismo en educación, pues tuvo que implicar la reforma al artículo tercero constitucional en aquellos años. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Perdón, el día de hoy vamos a estar hablando en esta sesión, la sesión número 3 ya de la consolidación de nuestro sistema educativo nacional en el México moderno. Pero cabe mencionar que el México moderno, pues implicó una serie de cambios, cambios estructurales, cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales, cambios demográficos, que de alguna manera van a influir de manera definitiva en la formación de nuestro sistema educativo nacional y en el regionalismo que actualmente pervive en las características de nuestro sistema educativo. Bueno, vamos a ver, en este periodo vamos a hablar de un periodo bastante amplio y voy a tratar de ser muy sintético. ¿Por qué razón? Porque pues, no podemos extendernos mucho en esta sesión, pero ustedes ya podrán ir revisando a detalle estos procesos, pues con los textos que se les recomiendan, con la literatura que se les recomienda. Vamos a hablar de un periodo que va de 1940 a 1982, es decir, del final del gobierno del general Lázaro Cárdenas al final del gobierno del presidente José López Portillo. Es importante señalar que en estos periodos
México está cambiando su modelo económico de un modelo agrícola exportador a un modelo de sustitución de importaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque nuestro país comienza un proceso de industrialización, un crecimiento de las ciudades que a su vez implica un crecimiento demográfico, que a su vez implica un fortalecimiento de una clase social que es la clase media y implica también el abandono, el olvido de grupos sociales, de grupos sociales y étnicos como son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas de las zonas más pobres de nuestro país. Y repito, vamos a estar viendo cómo no existe plenamente diríamos, una hegemonía en cuanto a un sistema educativo en todo México, sino que más bien son realidades distintas de la educación en todo nuestro país. A partir de este regionalismo, a partir de estas diferencias económicas de desarrollo poblacionales, pues encontramos también una gran diferencia en cuanto a las oportunidades en el acceso, permanencia y terminación de los servicios educativos, de la continuidad educativa. Y esto, lógicamente, pues va a implicar o va a mermar en que exista un fuerte rezago educativo, que exista una gran desigualdad para poder accesar a la educación, una gran falta de oportunidades para la gente más desfavorecida, para la gente más vulnerable en estos momentos. 1940-1982 va a ser el periodo que vamos a estar hablando en esta sesión. ¿Cuáles van a ser nuestros propósitos u objetivos de aprendizaje? Explorar los cambios y desarrollos en el sistema educativo durante el México moderno. Evaluar las reformas educativas y su impacto durante este periodo. Es importante señalar que sí hay una reforma educativa bastante interesante que encontramos con Adolfo López Mateos, que se conoce como el Plan de los 11 años. Esta reforma educativa estuvo encaminada a fortalecer y garantizar el acceso a educación básicamente primaria. Sin embargo, aunque sí tuvo mucha fuerza en su momento, no logró garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo. Todavía en esos años, en la década de los 60, de los 50, de los 60, perdón, todavía encontramos pues una gran población que abandona los estudios de educación básica como es primaria. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar con Manuel Ávila Camacho. Bueno, Manuel Ávila Camacho sube a la presidencia después del general Lázaro Cárdenas. Y recordemos que Lázaro Cárdenas llevó a cabo una educación de tipo socialista. ¿Qué sucede ahora con Ávila Camacho? Ávila Camacho abandona el discurso socialista de Lázaro Cárdenas y vuelve a reformar el artículo tercero constitucional para anular de la Constitución y de la educación los principios socialistas que tanto había defendido Lázaro Cárdenas. Bueno, ¿qué sucede? Con Ávila Camacho podemos hablar ya plenamente de un México moderno. Y México moderno, ¿por qué? Porque México entra en un proceso de industrialización, un proceso de crecimiento demográfico, un aumento en la urbanidad de nuestro país y comienza a impulsarse la educación de las ciudades. Bueno, de hecho les recomiendo, hay un texto que se llama así, La educación en las ciudades, y se los voy a compartir más adelante, o así búsquenlo en la web, La educación en las ciudades, y aparecen las reformas que hicieron estos presidentes posteriores a Ávila Camacho y que de alguna manera fueron consolidando el sistema educativo nacional, pero más tendiente a la parte de la urbe. Bien, vamos a ver, se consolida el sistema educativo por revolucionario, consolidó el sistema educativo por revolucionario, pero en en su postura o en su ideario educativo, siempre planteó la defensa de los principios de la Revolución Mexicana. Y entonces, en ese sentido, planteó que la educación era un medio democrático para lograr la igualdad social. Es decir, la educación era el medio más democrático para que la sociedad pudiera tener acceso a una mejor calidad de vida. Ahora,
¿Qué es lo que hace Ávila Camacho? Ávila Camacho expande la educación primaria, amplía la cobertura de este nivel educativo en todo el país, principalmente en zonas rurales, ¿sí? Para garantizar el acceso de todos los niños. Esta promoción de la educación rural la hizo a través de la creación de escuelas rurales para atender a las comunidades más alejadas y a las poblaciones indígenas. Esto, a su vez, para reducir las desigualdades educativas que seguían en nuestro país, ¿sí? Asimismo, no solo se dio a la tarea de crear escuelas rurales, sino también crear escuelas normales rurales para formar maestros que se encargaran de impartir la educación en estas zonas más apartadas de nuestro país. Asimismo, Manuel Ávila Camacho, sí, llevó a cabo campañas de alfabetización. Y estas campañas de alfabetización estuvieron encaminadas también a la educación rural y a la educación para los adultos. Fíjense bien, eso es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de un periodo que es un sexenio de 1940 a 1946, ¿sí? Ávila Camacho, aunque ya en estos momentos estaba dándose ya el cambio a un proceso de industrialización de nuestro país, a un crecimiento de las ciudades, no olvidó el sector rural. De alguna manera estaba consciente de que existía un gran rezago educativo en las zonas más abandonadas, más pobres de nuestro país, en los estados del sur, ¿sí? Y entonces en las zonas más marginadas del centro de México, entonces se dio a la tarea de impulsar la educación en las zonas rurales. Ahora, también promovió Ávila Camacho el acceso de las mujeres a la educación, incluso en las zonas rurales, donde también el acceso a la educación para las mujeres era mucho más complicado, derivado de la ideología, pues que aún pervive, una ideología plenamente machista en nuestro país. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos que con Ávila Camacho se da impulso también a promover que las mujeres tengan acceso a la educación, que las mujeres puedan participar en la oportunidad de formarse en las escuelas y no solo eso, también que puedan concluir por lo menos sus estudios de educación básica, ¿sí? Durante su gobierno se crearon nuevas escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas rurales para ampliar la cobertura educativa. Quiero aclarar que de 1940 a 1946 comienza el incremento demográfico, pero no son los puntos fuertes como lo vamos a ver en la década de los 50, en la década de los 60, ¿sí? También se llevaron a cabo reformas a los planes y programas de estudio. Se puso más énfasis en una historia nacional, en el civismo, en los valores patrios y en el fortalecimiento de la identidad nacional. Quiero hacer una mención sobre esta parte. Fíjense, en en nuestra historia de la educación en México, una de las características que está más presentes en el siglo XX es que la educación se convierte en un medio del Estado para poder transmitir entre la juventud nuestra historia nacional, nuestra historia patria, nuestra historia de bronce, nuestra historia de héroes, nuestra historia de villanos, nuestra historia de buenos y de malos, ¿sí? Entonces, se vanagloria los héroes de la independencia, se vanaglorian los héroes de la reforma, los héroes de la revolución, y se desprestigia a Santa Ana, se desprestigia a Porfirio Díaz, porque es una historia de bronce, una historia de buenos y de malos. Entonces, se exalta el sentimiento nacionalista, se exaltan los logros revolucionarios. El partido de aquel entonces, el Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Que era el que actualmente, que posiblemente sería el PRI, utiliza de alguna manera el sistema educativo nacional como un elemento para poder difundir entre la población los valores, los principios, el nacionalismo de la revolución. Asimismo, se refuerza la formación de los maestros, ¿sí? Principalmente para aquellos maestros que trabajaban en las zonas rurales
por medio de cursos y de capacitaciones para aquellos profesores que trabajaban en las zonas con menos probabilidad de acceso, ¿sí? Para la gente. ¿Ok? Un dato interesante también. Recuerden que estamos en la modernidad. Entonces, se da la tarea de promover una educación técnica, una educación vocacional, orientando a escuelas a la formación de obreros y técnicos para satisfacer las necesidades del país en su proceso de modernización industrial. Más adelante, como lo vamos a ver, van a surgir los bachilleratos tecnológicos, van a surgir los institutos tecnológicos, décadas más adelante van a surgir los CONALEPS, derivados de esta demanda de industrialización, ¿correcto? Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un país que está cambiando de modelo económico, de un modelo agrícola que había permeado hasta posterior de la revolución a un gobierno agrícola exportador, perdón, a un modelo, perdón, de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza su propio proceso de industrialización de materias primas, y ese proceso de industrialización implicó el crecimiento, fue la formación de fábricas, implicó el crecimiento de las ciudades, implicó una migración del campo hacia la ciudad, ¿sí? Y las ciudades se convirtieron en puntos demográficos muy importantes. Por eso, los sexenios posteriores se van a dar a la tarea de impulsar la educación en la ciudad. Ok. ¿Qué sucede entre 1946 y 1952? Entre 1946 y 1952, México vive una experiencia a nivel internacional económica muy importante. Esta experiencia se conoce como el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano se llama así porque por primera vez México vive una bonanza económica derivado de la Segunda Guerra Mundial en el contexto internacional. Entonces, este crecimiento, esta bonanza económica, se traduce en que nosotros nos convertimos en proveedores de materias primas a otros países y seguimos impulsando la industrialización de nuestro país, porque como los demás países estaban en guerra, pues México tuvo que crear su propia industria de transformación. Es interesante este aspecto. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir aún el mayor crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico, que después va a ser un grave problema, pero también va a permitir el crecimiento del fortalecimiento de nuestro sistema educativo mexicano. Y más, se va a ampliar la oferta educativa universitaria en el centro de nuestro país. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Miguel Alemán Valdés? El primer civil que llega a la presidencia, porque los anteriores básicamente eran militares. Hay una expansión de la educación técnica y profesional. Sigue el proceso de industrialización, no se les olvide. Se impulsó la creación de institutos técnicos y tecnológicos para proporcionar una educación orientada a las necesidades industriales del país. Se dio fomento a la educación superior. Aumentó la inversión en universidades públicas, se crearon nuevas escuelas de educación superior con el objetivo de preparar a profesionales para el desarrollo de nuestro país. De hecho, les voy a comentar en un momento más que esta bonanza económica permitió la creación de un proyecto educativo sin precedentes, un proyecto educativo que actualmente sigue rindiendo frutos. Se crean nuevas instituciones educativas, se fundan nuevas escuelas técnicas y vocacionales, y se da fuerte impulso al Instituto Politécnico Nacional con el propósito de fomentar técnicos en diversas áreas con diversas carreras. ¿Ok? Ahora, asimismo, se da una mayor expansión a la educación secundaria para asegurar que los jóvenes pudieran tener acceso, ¿sí?, a una educación más allá de la primaria. Pero cabe mencionar que la educación secundaria, pues más que nada era un privilegio de las ciudades, ¿sí? Había muy poca oportunidad de tener acceso a educación secundaria
en las zonas rurales. En las zonas rurales, básicamente las primarias enseñaban a leer y a escribir, ¿sí? Y era muy difícil que un niño de primaria pudiera concluir sus estudios. El abandono escolar, el rezago educativo eran elevadísimos. Se establece un programa de becas, programan becas para estudiantes de educación superior y técnica, favoreciendo a jóvenes de familias con pocos recursos. Y aquí viene el dato que nos interesa. En esta década de los 50, 60, es de los 50, perdón, es cuando se construye ciudad universitaria en el Pedregal, ¿sí? Aquí es importante señalar que este complejo que se ubica al sur de la Ciudad de México, pues es considerada como una de las obras educativas más importantes de Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Por primera vez se designa un espacio para poder concentrar todas las facultades, todas las carreras, todas las áreas de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una mejora en la infraestructura educativa. Se destinó una parte importante del Producto Interno Bruto del presupuesto para construir nuevas escuelas y mejorar la infraestructura que ya estaba presente, ¿sí? Ahora, para Miguel Alemán, la educación era una pieza clave para el desarrollo económico en el país. Por ello, se enfocó en fomentar carreras que estuvieran relacionadas con la industria, con la ciencia, con la tecnología. ¿Por qué? Porque serían el medio para el crecimiento económico y modernización de nuestro país. Modelo de sustitución de importaciones. Periodo El Milagro Mexicano. Y esta modernización no podría llevarse a cabo si no se impulsara la educación para las mujeres. También se llevaron a cabo políticas educativas para ampliar la oportunidad de que las mujeres pudieran tener acceso a la educación, particularmente en áreas rurales y en el ámbito técnico. ¿Sí? Fíjense bien, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque si revisamos más adelante, muchas de las carreras que ofertaba la UNAM en la década de los 60, 70, ¿sí? Las ingenierías, era muy difícil que una mujer pudiera estar presente en dichas carreras. Hay datos, hay referencias donde de un grupo de 40, 50 estudiantes, solamente una era mujer. Hasta ese nivel estaba la falta, la inequidad en el acceso a la educación para las mujeres, derivado de la ideología también. Ahora, se sigue fomentando la formación a maestros y la actualización docente. Se establecieron programas de capacitación para docentes con el objetivo de mejorar la calidad educativa. También no se olvidó la educación rural. Se siguieron llevando a cabo políticas públicas en educación para atender a las zonas rurales, construir nuevas escuelas y llevar y continuar con los programas de alfabetización. Bien, pasamos al periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines estuvo como presidente de México entre los años 1952 y 1958. ¿Qué podemos mencionar sobre su gestión como presidente en este periodo? Bueno, podemos mencionar que sigue existiendo una gran desigualdad con respecto al acceso en la educación. A pesar de los esfuerzos de los presidentes anteriores de de crear escuelas rurales, de ampliar la oportunidad en el acceso a la educación primaria, de crear más escuelas secundarias, ¿sí? La realidad era que existía un gran abandono escolar. ¿Y por qué dirán ustedes, si había escuelas o si habían surgido escuelas, por qué los niños ya no iban a la escuela? ¿Por qué no continuaban en la escuela? ¿Por qué no concluían sus estudios? Porque tenemos una situación de pobreza en nuestro país, porque las condiciones de miseria, de pobreza en grandes partes de nuestro país, ¿sí? No permitían que estos niños, que estas personas o que estos jóvenes pudieran acceder, permanecer y concluir
en sus estudios, ¿sí? Y entonces esto agudizaba más la desigualdad social, la desigualdad social. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con Adolfo Ruiz Cortines. Pues él señala que hay una expansión a la infraestructura educativa. Promovieron más escuelas, escuelas rurales, ¿sí? Hay una intención de ampliar la educación básica, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública impulsó programas para llevar una educación a zonas rurales, para otra vez los procesos de alfabetización. Pero fíjense bien, ¿qué sucede? ¿Por qué razón? Si en cada sexenio encontramos programas de alfabetización, encontramos programas para crear escuelas rurales. Encontramos programas para formar maestros rurales. ¿Por qué razón las zonas rurales siguen marginadas, siguen en el completo, porque siguen sin, como personas que no pueden concluir sus estudios? ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, las condiciones en las que viven estas personas no se los permiten. ¿Sí? El sistema económico que prevalecía en aquella época impedía que una familia que se dedicaba al campo con 4, 5, 6, 7 niños pudiera sobrevivir sin que estos niños trabajaran, ¿sí? Y entonces los sacaban de la escuela los papás, les cortaban su oportunidad de estudiar porque tenían que trabajar en el campo, porque tenían que trabajar en la cosecha. Y entonces estaban destinados a seguir trabajando la tierra de sus padres, ¿sí? Para poder sobrevivir. Y los que ya no continuaron esta idea fue porque deciden llevar a cabo una migración del campo a la ciudad, ¿va? Entonces, en estos momentos, con Adolfo Ruiz Cortines, hay una reforma al sistema de educación primaria. Se mejoró la cobertura, aumentó el número de escuelas y maestros, se redujo considerablemente el analfabetismo en el país. También se siguen impulsando la creación de escuelas técnicas para generar jóvenes más capacitados para el mercado laboral. Se crean escuelas técnicas cerca de las áreas industriales para que fueran los alimentadores de la mano de obra de esas industrias, ¿sí? Y se sigue promoviendo una educación laica, una educación gratuita, una educación obligatoria en todos los niveles de enseñanza, que siempre han sido los principios constitucionales que prevalecieron, ¿sí? Ahora, hay un fortalecimiento a la educación secundaria. ¿Cómo es esto? Pues empiezan a construir más escuelas secundarias en otras partes y regiones del país. Es decir, se amplía la oferta de secundarias, se amplía la oportunidad de seguir estudiando, de no solo ya quedarse en la primaria, sino también avanzar a la secundaria. Y recuerden que el artículo tercero constitucional nos hablaba de una educación gratuita, por lo menos en nivel primaria, ¿sí? Fíjense en qué nivel estábamos. Ahora se extiende la educación ya en la realidad como un hecho hasta educación secundaria. La gratuidad, la obligatoriedad ya se está dando en la realidad hasta secundaria. Existen programas de alfabetización dirigidos hacia adultos. Una gran parte de la población para la década de los 50 no sabía leer ni escribir. Era una realidad en nuestro país. Y algo bien interesante, ¿eh? A partir de este periodo comienza una revalorización de la cultura indígena, ¿sí? En los programas educativos se reconocieron y promovieron la educación, la cultura de los pueblos indígenas, respetando sus creencias, su lengua y sus tradiciones. Eso es otro dato que tenemos que tomar mucho, muy en cuenta, ¿sí? Por otro lado, ¿cuáles fueron los valores cívicos que se siguieron fortaleciendo? Pues el nacionalismo,
la identidad como mexicanos, la historia patria, la historia nacional, continúa la historia de bronce y por otro lado, sí, se siguen formando programas de capacitación para maestros, se mejoran las condiciones laborales y se crean escuelas normales para formación de maestros. Pero fíjense, antes las escuelas rurales, las escuelas paranormales no se consideraban una licenciatura. Se empieza a consolidar lo que se conoce como la normal elemental. ¿Qué quiere decir? Terminabas tu secundaria y entrabas a la normal. Y la normal eran como, si no me equivoco, si me equivoco me corregirán, en 3 años de estudio máximos y ya podías dar clases en algún lugar. De hecho, ahí les va. En algunos casos, los mismos alumnos que terminaban su secundaria ya podían ser contratados para dar clases como alfabetizadores a los que van entrando en las escuelas. Fíjense esto es bien interesante. ¿M? Luego tenemos el gobierno de Adolfo López Mateos. ¿Qué sucede con Adolfo López Mateos? Sucede algo bastante interesante, ¿sí? Adolfo López Mateos da un gran impulso a la educación pública en nuestro país, le da un fuerte apoyo económico al Instituto Politécnico Nacional, ¿correcto? Se da un gran impulso a la formación técnica y científica en nuestro país. México continúa con su proceso de industrialización, de urbanización, pero ¿qué creen? Hay un acelerado crecimiento demográfico. Y este acelerado crecimiento demográfico hace evidente la necesidad de nuevas escuelas, de ampliar la cobertura de educación primaria, de educación secundaria e incluso ampliar la cobertura en la formación de maestros, ¿sí? Entonces, se siguió promoviendo la educación en las zonas rurales con el objetivo de disminuir la brecha educativa entre las áreas urbanas y rurales. Los centros urbanos recibían más apoyos para la creación de escuelas, ¿sí? Y para la mejor calidad. En otro lado, se fomenta la educación universitaria. Se promueve el crecimiento de las universidades, se da mayor apoyo, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Puebla, y se crean nuevas instituciones de educación superior. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar en este punto, que muchas universidades recibieron su autonomía. ¿A qué se refiere con esto? Que cada universidad podía tomar las decisiones que considerara permanentes en la administración de sus recursos y en su funcionamiento. Con el fin de acabar con todo este burocratismo que hacía que los procesos fueran demasiado tardados dentro de las universidades para la toma de decisiones. Se amplía la educación laica y gratuita, se refuerza la política de educación laica, gratuita y obligatoria en todo el país, asegurando que que todo niño estuviera al alcance de los mexicanos en educación sin discriminación. Ahora, aquí hay algo muy interesante, fíjense. Siendo secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se elabora el primer Plan Nacional para el Desarrollo y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. Este fue un plan que diseñó Torres Bodet en su paso por la UNESCO, ¿sí? Al participar en la UNESCO, él conoce cómo es el funcionamiento de la educación en otras partes del mundo y a la par que en México, en Colombia, se promueve este plan de 11 años que tenía como objetivo garantizar el acceso a la educación primaria de todas las niñas y niñas de México en nuestro país, ante el gran crecimiento demográfico que existía, ¿vale? Sin embargo, tristemente, no hubo tanta continuidad en el gobierno posterior, ¿sí? El sueño de Torres Bodet no llegó a concretarse plenamente de tener una enseñanza primaria para todos e incluso se garantizó en cierto punto el acceso, pero no la permanencia y la conclusión en primaria, ¿sí?
Otra aportación importante de este presidente durante su sexenio fuese que se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos para garantizar que todas las niñas y niños mexicanos tuvieran acceso a estos materiales educativos. También, lógicamente, en los libros de texto se incluirían, se reforzarían los mismos valores que se estuvieron manejando anteriormente: una historia nacional, una historia patria, una historia formación cívica, ¿sí? El respeto a los símbolos patrios, la identidad nacional, nuestro pasado histórico, nuestra cultura mestiza, ¿vale? Y entonces la educación sigue constituyéndose como uno de los principales elementos de cohesión social más importantes, ¿sale? Y entonces, ¿en qué panorama estamos en este momento? Pues estamos en un momento donde nuestro país está viviendo un gran crecimiento demográfico, un gran proceso de industrialización, un gran proceso de urbanización, ¿sí? Que hace incluso que la necesidad educativa sea más amplia y que a lo mejor se deje un poco de lado a los sectores rurales o a los puntos rurales que antes tenían cierta atención. Para 1964-1970 sube a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por ser un presidente pues bastante rígido, bastante duro, autocrático, poco democrático en el hecho como tal. Durante su sexenio, pues crece considerablemente una clase media. Esta clase media tiene acceso a una educación universitaria, una educación en la ciudad, ¿sí? Son los jóvenes que están en el Politécnico, sus hijos son estudiantes del Politécnico, son estudiantes de la UNAM, ¿sí? Y en estos momentos, en estos periodos, hay una gran efervescencia política. De hecho, México se encuentra en el marco internacional de la Guerra Fría y nuestro país, a nivel institucional, pues rechazaba o veía con malos ojos cualquier ideología de carácter comunista, ¿sí? Apoyando el sistema capitalista de los Estados Unidos. Y muchos de los jóvenes en aquella época, contrarios al gobierno de Díaz Ordaz, pues adopta la bandera del comunismo, de la revolución de la revolución cubana, que se va a estar gestando en estos momentos, en estas épocas. Y entonces hay una expansión de la educación secundaria y media superior. Se promovió la construcción de más escuelas secundarias preparatorias, ahora para acceder a los jóvenes a estos nuevos niveles educativos y continuar sus estudios. Aumenta la cobertura educativa en zonas rurales. Se siguió trabajando en la expansión de escuelas para reducir la desigualdad educativa, otra de las metas del gobierno, no solo de este gobierno de Díaz Ordaz, sino de los anteriores. Se refuerza la educación técnica, se hace un fuerte énfasis en educación técnica y profesional. Se crean y se expanden instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, que ya habíamos mencionado anteriormente, con el objetivo de que las carreras o la oferta laboral, la oferta educativa que ellos presentan, pues sea para poder cubrir las necesidades laborales de la industrialización. Surge la Universidad Autónoma de Baja California. Durante su mandato se funda esta universidad, contribuyendo al crecimiento del sistema educativo superior y brindando más oportunidades de educación en la región, en el noreste de nuestro país, en noroeste, perdón. Se fomenta la investigación científica y tecnológica, se promueven programas para la investigación, sí, sobre todo en áreas científicas y tecnológicas. Pero ¿qué creen? En este periodo, como ya lo mencioné anteriormente, hay una gran efervescencia política y en la historia de la educación, pues encontramos que los estudiantes que pertenecían a una clase media en su mayoría, pues levantan la voz en contra de la autocracia de Gustavo Díaz Ordaz, en contra de su gobierno represivo, en contra de la falta de libertad de expresión, del autoritarismo del gobierno, y el gobierno reacciona de manera violenta hacia los estudiantes del Politécnico de la universidad, y nosotros sabemos lo que sucedió el 2 de octubre de 1968,
donde pues son seriamente reprimidos, asesinados, gran cantidad de encarcelados, gran cantidad de estudiantes de ambas instituciones en Tlatelolco. Durante su gobierno se consolida la educación superior, sí, se consolida la educación universitaria en diversas partes del país, se trata de garantizar la calidad educativa, se expande un sistema de becas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios en secundaria, preparatoria y universidad, sí, y se revaloriza la formación de los docentes. Se invierte una cantidad considerable del presupuesto en la formación y capacitación de maestros implementando programas de actualización para que pudiera mejorar su calidad educativa en las aulas. Aquí cabe mencionar que desde estos gobiernos comienza a presentarse un alto índice de corrupción en la burocracia, una gran cantidad de recursos económicos que se desvían y la educación no quedó fuera de ello, ¿sí? Gran cantidad de recursos que están destinados a educación se pierden en el camino y lógicamente pues no llegan a quienes tenían que llegar, no se traduce en una mejora en la calidad educativa y esto hace que se estanque nuestro sistema educativo mexicano. Es decir, encontramos que uno de los factores que además de la pobreza de los grupos vulnerables que impide que puedan continuar sus estudios, otra es la corrupción que se vive en esos momentos en el gobierno mexicano. Sí, hay una ampliación de la infraestructura educativa, sí, nuevas escuelas, ya lo mencionamos, se sigue todavía con los principios de una educación pública, gratuita, laica, sí, garantizando la educación para todos los mexicanos sin influencia de religiosas o discriminación. De 1970 a 1976 tenemos el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, a quien se le atribuye haber dado la orden de lanzar fuego contra los estudiantes en el 68. Pero bueno, ¿qué sucede durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez? Pues tenemos también una gran efervescencia política, principalmente movimientos estudiantiles, como vimos con Gustavo Díaz Ordaz. La clase media se sigue fortaleciendo. Su política educativa estuvo marcada por varios cambios y enfoques que pretendía modernizar y ampliar el acceso a la educación. Una persona muy poco tolerante a las críticas a su gobierno también, junto con Díaz Ordaz. Se expande la educación básica. Entonces, amplía la cobertura educativa, principalmente para primarias y secundarias, buscando reducir el rezago educativo en nuestro país, ¿sí? Su lema era una educación para todos, todos tenían que tener el derecho universal de la educación, se buscaba de eliminar las desigualdades en el acceso a la educación, principalmente en zonas marginadas, como ya lo mencionamos anteriormente, pero aquí algo bien interesante, la Universidad Nacional Autónoma de México comienza a ampliar la oferta educativa, ¿sí? En sus bachilleratos. ¿Qué quiere decir? Crea los colegios de ciencias y humanidades, se crean los colegios de ciencias y humanidades, dando una nueva opción un nuevo tipo de bachillerato para poder accesar a la UNAM. Y las ofertas educativas también se amplían en profesional con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales en las zonas de la periferia de nuestro país, Acatlán, Aragón, Zaragoza, ¿sí? Iztacala. Se convierten en los nuevos centros de formación profesional que posteriormente serán facultades. Entonces, los SHs y los ENEPs se empiezan a construir en esta época, dando una mayor apertura a las ofertas educativas. En el sexenio de Luis Echeverría hay una reforma curricular, se trabajó para actualizar los programas de estudio en todos los niveles de educación básica y media superior, para preparar a estudiantes enfocados hacia el desarrollo económico y social de nuestro país. Echeverría vinculó la educación con el desarrollo social y económico, como le mencioné anteriormente. Decía él que tenían que formarse ciudadanos que contribuyeran a la modernización de México. Por ello, se invirtió más el dinero en educación, pero vuelvo a repetir, durante su gobierno también estuvo manchado por la corrupción, ¿sí? Hay una mayor cantidad de presupuesto federal a educación, se construyeron nuevas escuelas, se mejoró la infraestructura educativa, pero también se sabe de los desvíos de recursos en su sexenio, ¿sí?
En 1971 se promulga la Ley Federal de Educación que busca restablecer la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Ténganlo bien presente porque muchos de los documentos que actualmente nos rigen en educación son los de la década de los 70. Ojo por ahí, hay personas que demandan y que ya están conscientes, maestros que ya están conscientes que necesitamos una modificación en las reformas en los estatutos que rigen el sistema educativo. Educación técnica y tecnológica. Echeverría impulsó la expansión de la educación técnica y profesional, creando instituciones y programas que brindaran formación específica para impulsar las demandas del sector industrial y productivo. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Durante su gobierno se funda la UAM en una de las universidades más importantes del país para fortalecer el sistema educativo universitario. Ok, también se da una reforma educativa en educación superior. Se promovieron políticas para aumentar el número de universidades, ofrecer más becas y oportunidades a jóvenes para acceder a la formación universitaria. Hay una revolución cultural y política educativa que involucraba la educación como medio para cambiar la conciencia social del mexicano, buscando una educación más crítica y transformadora. Eso era el discurso, ¿sí? Pero también en la realidad hubo una represión violenta hacia estudiantes normalistas que se manifestaron contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Su represión, la famosa guerra sucia contra quien criticara su gobierno, y el gobierno de Luis Echeverría utilizó un grupo de choque conocido como los halcones para reprimir violentamente a los normalistas. A este hecho se le conoce como el halconazo, ¿sí? Estas acciones, de alguna manera en general, reflejan los intentos de Echeverría por hacer de la educación una herramienta para modernizar al país, pero su gobierno también recibió fuertes críticas porque los avances no fueron tan significativos como se daban en el discurso, porque hubo un gran desvío de recursos, un enriquecimiento de personas que se encargaban de la distribución de los recursos en educación y la concentración de la educación solamente en unos cuantos, ¿sí? El acceso a la educación, no digamos básica, no digamos superior, sino incluso media superior, seguía siendo muy limitado. ¿Mm? Y por último, tenemos a José López Portillo. José López Portillo, de 1976 a 1982, cierra esta etapa del México moderno, precisamente pues de una manera no tan, diríamos, pues tan buena, porque nuestro país se va a enfrentar una de las peores crisis económicas al final de su sexenio, ¿sí? Y pues si lo queremos ver también, pues fue caracterizado por un alto nivel de corrupción en todos los ámbitos, incluso el educativo. Sí, ¿en qué consistió su política educativa? Con tratar de consolidar y expandir el sistema educativo, aunque también enfrentó desafíos en términos de financiamiento y cobertura. No había recursos económicos ni infraestructura suficiente. Fortalecimiento de la educación pública, sí, junto con Luis Echeverría, su antecesor, buscó expandir la educación pública y mejorar la calidad, básicamente en el nivel básico, valga la redundancia. Em, ¿Cuál fue su bandera? La educación como un medio para el desarrollo nacional. La educación como un motor esencial para el desarrollo económico y social del país, igual que los discursos anteriores, vinculando la educación a los intereses del Estado para fortalecer el crecimiento de México. Ese es mucho el discurso que se dio principalmente en estos presidentes, y lo vamos a ver muy claro con los presidentes tecnócratas que aparecerá más adelante. Incremento de la inversión educativa. A pesar de las dificultades económicas, se destinó una mayor inversión al sector educativo, en la construcción de escuelas y en infraestructura, con sus respectivos desvíos de recursos. Reforzamiento de la educación técnica y tecnológica. Se promovió la educación técnica profesional para preparar jóvenes en habilidades específicas que respondieran a las necesidades de desarrollo industrial y tecnológico del país. Aparecen ya los bachilleratos tecnológicos como tal, ¿sí? Expansión también de la educación media superior. Se aumentaron los esfuerzos para que jóvenes pudieran acceder a la educación media superior. Se abrieron más preparatorias y más universidades.
Entonces, a partir de 1977 surge, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Guerrero, para descentralizar la educación superior y ofrecer más oportunidades, principalmente el sureste, que es el más olvidado, el más marginado. Reformas educativas en la enseñanza superior. No, aunque no se materializó una gran reforma educativa, se buscaron nuevos enfoques para mejorar la calidad educativa en universidades y responder mejor a las demandas del mercado laboral y fortalecimiento de la educación rural. También se buscaron programas para ampliar, fortalecer la educación en las zonas rurales con mayor abandono y poderlas poner más o menos en competencia con las urbanas, cosa que fue imposible. ¿Sí? Incorporaron nuevas tecnologías en educación, ¿sí? En este caso, la televisión educativa, recursos audiovisuales, ¿sí? Procesos de nuevos de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos aquí un dato. Aquí venimos la realidad. Hay grandes desafíos económicos, falta de resultados. A pesar de todas las inversiones y políticas, el gobierno enfrentó serias dificultades que afectaron el alcance de sus políticas educativas, limitando la efectividad y el impacto en sus propuestas a un largo plazo. Eso no solo fue la realidad de López Portillo, también estos gobiernos anteriores, ¿sí? Y entonces, la política educativa de López Portillo trató de consolidar la expansión de la cobertura educativa, responder a necesidades de un país en transformación, aunque le toca vivir una difícil situación económica que le impidió de manera rotunda llevar plenamente a cabo sus objetivos. ¿Sí? Entonces, dejamos de compartir. ¿Qué conclusión llegamos con todo esto? Lo siguiente. Fíjense bien. Durante el México moderno, hay un proceso muy fuerte de industrialización. Hay un intento por parte de los distintos sexenios de crear, de ampliar la cobertura educativa en nivel primaria, en nivel secundaria, ¿sí? Crear nuevas universidades, crear nuevos bachilleratos, ¿sí? Pero esto conllevó que también, a pesar de todos esos esfuerzos, las condiciones de pobreza, de inequidad de una gran parte de la población impidieron que pudieran tener acceso y permanencia a esas escuelas. Si a esto le sumamos el abandono en que se tenían y que permanecieron por muchos años las escuelas del campo, las escuelas rurales, con respecto a la urbanidad que se estaba gestando en esos momentos, pues podemos ver que nuestra realidad educativa comienza a diversificarse, comienza a regionalizarse. ¿Sí? Una mejor calidad educativa para un norte industrializado, para un centro industrializado, urbanizado y centralizado en cuanto a todos los sistemas administrativos, y para un sur, sureste en el olvido. Un sur como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, donde los salarios sean extremadamente bajos para los profesores, donde las oportunidades de capacitación eh, serán extremadamente limitadas y donde las condiciones laborales, las condiciones de las escuelas también eran bastante deplorables. En grupos de alumnos que tenían que abandonar la escuela para poderse incorporar a la vida laboral en el campo, o donde los alumnos tuvieron que emigrar a las ciudades para poder tener mejores esperanzas de vida. Todo esto, todo esto formó parte de la realidad de nuestro sistema educativo mexicano. Y a esto le agregamos la corrupción, el desvío de recursos que estaban destinados para mejorar la educación en México y que se fueron a las manos de los burócratas que se enriquecieron sus bolsillos a costa del dinero de lo que pagaban los mexicanos. Sí, bueno, pues hasta aquí ya cerramos esta sesión. Ustedes van a ir viendo más a detalle lo que sucedió en cada sexenio. Podrán investigar más a detalle el plan de los 11 años de Jaime Torres Bodet. ¿Sí? Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy en la sesión número 3 de este curso sobre análisis del sistema educativo mexicano. No olviden los principios que difundía, ¿eh? Los valores que inculcaba la educación en México en todo momento. Y ya después de Lázaro Cárdenas,
de Adolfo López Mateo, perdón, de Manuel Ávila Camacho, pues encontramos esa retórica repetitiva de una educación para todos, una educación nacionalista, una educación patria, una educación de héroes, pero que está muy lejos de ser un derecho para todos en la realidad. Ujú. Bueno, que tengan excelente tarde y nos vemos en la sesión número 4. Hasta luego.